vecinas. Casi, casi. Yo estoy por acá por Soberanía Nacional, cerca de La Pampa, al frente de la nueva feria. Conozco, Elia, es mi ruta de escape. Yo vivo Sí. por el hospital, más o menos por ahí, de La Pampa de la isla, Montecristo. Por La Pampa. Ahí estamos. Por La Pampa. ¿Cómo fue, Elia? Has entrado al aula virtual, hay 2 actividades evaluativas y hoy más voy a habilitar una que les voy a explicar las consignas. ¿Has estado ingresando a la sala, al aula virtual? Claro, entré y hice lo que mandó ahí y también se lo mandé a su correo lo que hicimos con el licenciado del anterior módulo, lo de la matriz. Eso. Ya. Sí, me han llegado algunas matrices, los he visto, me parece que ha sido bastante práctico, lo que han avanzado, muy puntual, muy preciso. Los he analizado, me han enviado tus compañeros también. Bueno, entonces Elia, tú has estado activa, ¿no? Con el tema del aula. Sí, lo que pasa es que... Sí. Sí, lo que pasa es que en el anterior módulo tuvimos algunos problemas porque el licenciado se enfermó y entonces me parece que no pasamos 1 o 2 clases y ya lo hicimos contrarreloj, digamos, ¿no? Ese fue el problemita que tuvimos, por eso no pudimos desarrollar mucho. Ya, ahora ya entiendo la preocupación de Yossi en la anterior clase. Sí. Ya, perdón. ¿Quién fue su docente del módulo de planificación? No recuerdo ahorita su nombre. No recuerdo ahorita, la verdad, su nombre. Tendría que mirarlo. Sí me acuerdo que era. Eso sí me acuerdo bien. Psicólogo. Mira. Eso sí me acuerdo bien. No creí era psicólogo. Nos hacía la clase bien participativa y nos hacía cranear. Qué nos bueno. Hacía preguntas así y nos hacía pensar, pues, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a escuchar y él nos hacía participar. Qué bueno. Interactuaba, digamos, en su clase. Qué bueno. Sí, porque es un poco complicado esta metodología. ¿Has dado clases? ¿Perdón? ¿Has dado clases virtualmente, Elia? No, yo nunca he dado clase, en realidad, no sé si se recuerda, mi fuerte no soy docente, no soy del área docente, yo soy abogada. Entonces nunca he dado clases, precisamente porque me llamó la atención este diplomado porque quiero ser catedrática, Dios mediante, terminando este diplomado, estoy pensando presentarme a varias universidades para ser catedrática. Sí, entonces, van a salir a partir de ahorita están las convocatorias para docencia en universidades. Toquen también las puertas de los institutos. Hay varios institutos aquí en la ciudad. Y bueno, el segundo semestre va a comenzar ya en julio, en agosto van a volver a salir las convocatorias, ¿no? Así que estén atentos. Bueno, me llama la atención que somos 13 personas conectadas. Sí, creo que sí. No las he visto. Sí, 13. Bueno, iremos comenzando porque el tiempo apremia. Algo debe estar pasando con nuestros compañeritos. Ya estamos grabando, así que voy a compartir mi pantalla. Listo. ¿Se ve, no? Sí, se ve, sí, se ve. Gracias. Bueno, ¿a quién tenemos en sala? Está Denzel, un saludo Denzel, un saludo Carla Belén, que me llegó tu email, Judith, el licenciado Mijael, que también nos va a dar el soporte necesario. Un saludo a Richard Choker, que también está conectado, a Eco, estoy viendo también conectado.
¿Quiénes más? Somos 13 personas. Está Érico, Gris, ya me acuerdo de Gris, Olimpia, San Reina, Richard, Holly. Y bueno, la idea es que nosotros vayamos, como está Darío también. Y me dice que tengo una conexión inestable. Bueno, mis amigos, por favor, no duden en escribirme en el chat. Y si es que ven que me estoy un poquito hablando la voz medio robótica, por favor me alertan para que yo haga una pausa y no pueda avanzar un poquito, vuelo para atrás, ¿no? Eso, y bueno, mis estimados amigos, como vamos llegando los demás compañeros, es momento que iniciemos. Los he extrañado. A ver, me llegó un mensaje de chat. ¿Qué dice? Me dice que estoy con eco. ¿Qué podría ser? Estoy con eco. Estoy solo con el micrófono de la computadora. ¿Será que me van avisando si se mantiene, si es persistente, para que luego busque algún audífono? Quizás. Hoy estoy sin audífonos y estoy solo con el micrófono de la computadora. Por favor, me van avisando si este eco que me alerta Gris es persistente, por favor. ¿Ya? Gracias, Gris. Bueno, les decía que tenemos que dar inicio a nuestro módulo de docencia reflexiva. Hoy estamos ya finalizando con este encuentro, hoy jueves 11 de febrero. Estaríamos ya culminando lo que son nuestros encuentros virtuales, ¿ya? Sin embargo, tenemos nuestras actividades pendientes en el aula virtual. He tenido dificultades para poder subir documentos, no sé, en la mañana intenté, se pudo, y luego no pude subir algunos documentos porque les debo las presentaciones anteriores que no las he podido subir todavía. Y bueno, a ver, intentaré terminando la sesión si es posible, ¿ya? Están publicadas las actividades, hay 2 foros evaluativos y hoy más les voy a dar las instrucciones para la última actividad integradora que tenemos, ¿de acuerdo? Bueno, hoy estamos ya iniciando para terminar nuestra última clase, nuestra sesión número 3. Estos son los contenidos que hemos estado abordando durante estos últimos 2 encuentros. Hemos visto el tema de la identidad del docente, hemos visto cuáles son las competencias del docente, cómo se interrelacionan las competencias reflexiva. En una sesión 2 hemos visto cuál es la connotación, cuál es el significado que tiene la reflexión en la formación docente. Hemos analizado también cuáles son las características de la enseñanza que dificultan una formación reflexiva, como también hemos analizado por último los principios pedagógicos y metodológicos para una formación reflexiva. Y obviamente hemos visto bastantes puntos teóricos, principios, hemos visto lineamientos de lo que es la docencia reflexiva. Ahora es momento que nosotros debamos de introducirnos a abordar lo que son las estrategias para una formación práctico-reflexiva, que es lo que siempre hemos estado conversando. Y por último, ver algunas orientaciones para poder fortalecer y desarrollar una formación reflexiva. Eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Conocer qué estrategias nosotros como docentes podríamos emplear para poder hacer nuestros planes de clase, qué podemos formular, qué hay detrás de la importancia de formular preguntas, por qué es tan importante una pregunta. ¿Será que una pregunta puede cambiar totalmente la sintonía de alguna temática? Entonces, más o menos vamos a ir abordando esos puntos a lo largo de esta sesión. Como ustedes ven, ya estamos en nuestra sesión número 3, hoy jueves 11 de febrero.
Y bueno, yo necesito hacerles una invitación para que podamos conversar. Vamos a ver el tiempo, para que no se nos pase mucho, ya son 7:20. Vamos, 17 personas conectadas, qué bueno, mis amigos, ya nos vamos conectando. Necesito hacerles una pequeña reflexión, ¿ya? En este caso, el protagonista de esta historia es la persona que se encuentra al otro lado, escuchándome. Es un profesional, alguno debe ser padre, madre de familia, con seguridad es hijo, es hermano, es tío, ¿no? Y sin duda es una persona importante en su núcleo familiar. Y bueno, ustedes han estado compartiendo virtualmente ya con 5 módulos de forma virtual a través de esta plataforma, ¿no? Y creo que están llegando a un nivel ya ya han abordado diferentes herramientas, instrumentos para poder desempeñarse como docentes. Yo pienso que ustedes tienen ahora un antes y un después. Las personas que ingresaron a clases no son las mismas que son ahora ustedes. Al menos quisiera tener esa certeza, que ustedes hagan una reflexión. ¿Cómo ingresaron ustedes a este programa de formación? ¿Con qué competencias, con qué conocimientos ingresaron a este programa? Y ahora, ¿cómo están saliendo, no? ¿Cuál es su perfil de ingreso y cuál es su perfil de egreso? Estoy segura que han ido con bastantes cambios, con mucha evolución, han adquirido nuevos instrumentos, nuevas estrategias, porque el fin último aquí es que ustedes puedan desempeñarse, certificarse como docentes en el área de la educación superior, ¿no? Aunque las herramientas que han debido adquirir a lo largo de esta formación les va a servir para cualquier campo educativo, ¿no? Sea colegio, instituto, educación superior, posgrado. Estas herramientas las van a poder aplicar a diferentes campos. Entonces, han debido también explorar las estrategias, las planificaciones, las didácticas, las pedagogías. Han explorado, han ingresado a este mundo que son el enfoque por competencias, ¿no? Porque por eso estamos acá. Yo les consulto y quisiera que me colaboren con su opinión, con su aporte. ¿Qué docente quieren ser? Estamos ya por finalizar. El siguiente módulo les va a venir a hacer un trabajo bastante aplicativo de investigación. Yo quisiera que se pregunten y me ayuden a contestar esta pregunta. ¿Qué docente han decidido ser? ¿Qué docente quieren ser? Dejando a un lado quizás algunos principios teóricos o algo que les nazca de ustedes. Yo les invito a que podamos abrir el micrófono o si quieren me escriben. Me gustaría escucharlos, me gustaría leerlos con esta pregunta. ¿Quién va a ser el primero o la primera que me va a hacer su comentario? Quédate. ¿Aló? A ver. Elia, no me puedes defraudar. Dime, ¿qué docente quieres ser tú que no has ejercido la docencia? Ya has aprendido bastante. Coméntame, ¿qué docente, qué tipo de docente quieres ser tú? Sin temor a equivocarte, no lo voy a calificar. Claro que sí, le doy mi opinión bien sincera. Yo entré con muchas expectativas a este diplomado y la verdad tenía en mi cabeza ir otra vez a clases, ¿no? Como se hacía antes, a la universidad con mi trapper y toda la cosa. Pero cuando me dijeron de que iba a ser virtual, pues bueno, me hice a la idea y me acostumbré a que sea virtual. Tenía, como le digo, muchas expectativas porque nunca he sido docente, entonces he tenido que a veces poner mucho más de mi parte, concentrarme para poder entender cosas que tal vez mis compañeros ya las saben. ¿Qué clase de docente me gustaría ser? Me gustaría ser
la clase de docente que deja huella en sus alumnos, ¿no? No solamente un docente que vaya y le dé a la doctrina y listo, sino que saque de los mismos alumnos ideas que salgan de ellos. Como decía en la anterior clase usted, ser un docente facilitador, ¿no? Tratar de que los mismos alumnos se planteen interrogantes y ellos mismos se las contesten. Ese tipo de docente me gustaría ser. Ya, excelente, estoy apuntando, si es que pueden visualizar. Gracias por esas ideas, Elia, porque viene de parte tuya que no tienes el ejercicio docente, pero estás por buen camino, ¿no? Nos estamos capacitando y formando. Gracias, Elia. ¿Quién más nos colabora con su opinión? En nuestra última clase, licenciada, buenas noches. Carlita, dime, te escucho. Licenciada, bueno, yo la verdad entré con muchas expectativas, realmente asumiendo la situación por la que estamos pasando, me arriesgué a tomar así de manera virtual, que realmente yo la veo una herramienta más cómoda porque se puede ver cómo la educación puede traspasar barreras cuando uno lo desea, ¿no? Cosa que muchas veces en nuestro país no se puede. Estamos muy limitados y realmente por la experiencia que yo tuve como estudiante en mi universidad, decidí tomar esto porque no fue muy grata y yo deseo ser un docente muy diferente, competitivo, que motive al alumno, que quiera sacar lo mejor del alumno, que le haga ver su realidad, porque los bolivianos somos personas muy trabajadoras y muy inteligentes, podemos realizar investigaciones, somos muy activos. Entonces quiero ser un docente que pueda sacar el potencial del alumno. Ya, muy bien. Me sigo escuchando con eco, parece, ¿no? Gracias, Belén. Me gusta eso que dices. Yo justamente he visto cuál ha sido la experiencia de clases virtualmente. Entonces, ya al menos sé qué es lo que yo no quiero hacer, ¿no? Igual esas necesidades que nosotros vemos en nuestro entorno, ya sea nuestra calidad de estudiante, nos hace ver otras perspectivas y decir, bueno, yo sé que he tenido este docente, pero yo no quiero ser ese docente, ¿no? Quiero ser como dice Belén, ser un docente diferente, quiero ser un docente competitivo y que pueda sacar el potencial del alumno. ¿Saben, no? No sé si se han dado cuenta que yo a lo largo de mis sesiones evito usar el término alumno. Siempre trato de referirme a los educandos como estudiantes, ¿no? Porque alumno significa sin luz. Y yo creo que los alumnos no es justo que los categoricemos y sigamos usando ese término. Yo honestamente evito usar ese término sin luz porque creo que son personas con muchas luces y que nosotros lo podemos ayudar a potencializar mucho. Yo trato de emplear el término siempre estudiantes, ¿ya? Exacto. Porque es más académico. Y siempre intentando hacerles ver a los alumnos de que todo se puede, porque quizás nos asusta un poco la manera de llevar las materias virtuales, ¿no? Pero tiene muchas ventajas y la verdad es que para mí es una experiencia más bonita que la que he llevado 5 años presencial hacia mi carrera y que incluso muchas veces hasta quería dejarla, ¿no? Entonces ahora vi que uno, si realmente tiene docentes que motivan, que dan clases más prácticas, uno no tiene por qué aburrirse ni estando sentado en una silla ni detrás de un monitor. Gracias por esas ideas, estimada Belén. Gracias. ¿Otro comentario más? Doctor. Sí, doctora. ¿Está por ahí? Permiso. Yo sí. Aquí yo sí, doctora. Dime. Buenas noches. Bueno. ¿Qué docente quieres ser tú? Yo quiero ser un docente con competencias.
que pueda orientar, facilitar. Ya. Algo ha pasado con nuestro amigo Yossi, pero lo he logrado escuchar. Puede ser de auxiliar de docencia y me gusta la Perdón, docencia. Yossi, Sí. Hola, se me corta. quedé hasta donde dijiste que quieres ser un docente con competencias que pueda orientar y facilitar. Hasta ahí me he quedado. Sí, como decía que no soy docente. Ingresé porque me gusta enseñar, me gusta la docencia. Pienso que tengo la facilidad de enseñar. Sin embargo, en el curso aprendí muchas cosas que cambié de pensamiento porque mi pensamiento era de la escuela tradicional, básicamente la tradicional, de la formación tradicional, donde pensaba que tenía que ingresar como algo parecido que realizaba en la universidad cuando realizaba auxiliar de docencia, entraba y pensaba que tenía que dar una clase magistral, tenía que aprenderme 3, 4 libros, enseñar, entraba, daba la clase magistral, luego evaluaba sus conocimientos y, y punto, pensé que era eso básicamente la docencia porque para auxiliar de docencia tampoco nos capacitan. Y ahora con este curso obviamente tengo un pensamiento distinto. Eh, para mí lo más complicado que he encontrado en el curso es la forma de calificar. Pensé que simplemente era colocar una nota, pero ahora entiendo que calificar es un proceso mucho más integral. Bien, bien. El que de veras quiere aprender, pues llega a esas conclusiones, ¿no? A veces teníamos otro enfoque de docencia, quizás solamente venir y dar la clase y dar 3 parciales sumativos y se acabó, ¿no? Entonces, hay un cambio de concepción en Yossi, hay un cambio de perspectiva y yo creo que también quedan mucho las ansias de seguir capacitándose y especializarse porque tiene esa visión de poder ejercer la docencia, ¿no? Y estoy segura que lo van a hacer. Me gustó mucho escucharte, Yossi, gracias por ese aporte. ¿Alguien más que nos quiera colaborar? ¿Qué docente quieren ser? ¿Quieren ser un docente conductista? ¿Quieren ser un docente innovador? ¿Qué docente quieren ser? Luego de haber aprendido todo lo que llevan en este diplomado, ¿qué tipo de docente, qué quieren dejar en sus estudiantes? ¿Qué enseñanza quieren dejar en sus estudiantes? Licenciada. Miriam, dime, te escucho. Sí. Buenas tardes. Sí. Primeramente, un poquito hacer notar, bueno, pues yo no soy también docente, pero tal vez en un futuro, ¿no? He tenido esa, digamos, no voy a decir sueño, tal vez ese propósito, ¿no? Al ingresar, digamos, a este diplomado, más que todo es para tener más conocimientos, ¿no? Porque tengo mis hijos también, ¿no? Y tal vez en el proceso de su educación poder tal vez también orientarlos, ¿no? Entonces considero que para ser docente me gustaría, digamos, adoptar y aplicar lo que estoy conociendo durante este proceso de enseñanza de nivel, digamos, académico un poquito superior, vamos a hablar, una vez que uno ya ha salido, digamos, titulado, ¿no? Sin embargo, acá he aprendido de que la enseñanza es más, digamos, por competencia, donde nace, digamos, que el estudiante es el que debe desarrollar sus capacidades, sus habilidades, ¿no? Y paralelo a ello también considero que deben ser aplicativos los valores, es decir, de una manera integral, que el estudiante debe tener no solamente la capacidad de demostrar sus habilidades, sino también sus valores, que es tan importante, ¿no? Porque cuando hablamos de una enseñanza integral se refiere a todo en sí, no solamente se enfoca a un área.
Entonces yo creo que los docentes debemos estar capacitados, ¿no? Para ello, ¿no? No solamente, digamos, estar en un rango o, digamos, estar solamente paralizados, a pesar que no, en algunas veces no hay políticas, digamos, de enseñanzas, digamos, gratuitas para que el docente vaya capacitándose continuamente, ¿no? De acuerdo, digamos, a las posibilidades. Pero sin embargo, parte de nosotros también tal vez tenemos la posibilidad de capacitarnos y aportar en lo que se puede, no solamente, digamos, siendo docentes, sino también siendo padres de familia, que eso ayuda bastante, ¿no? Entonces, eso sería mi opinión, licenciada. Bien, Miriam, gracias. Siempre un aporte es diferente al otro y a la vez es bastante integrativo. Me gusta mucho escucharlos. Parece que se confabulan porque uno dice algo diferente y se alimenta mucho la concepción a la cual queremos llegar. Gracias, rescato este término del enfoque por competencia, que es el desarrollo integral, ¿no? La integralidad es una de las características que persigue el enfoque por competencia, ¿no? Porque busca esa conjunción en el ser humano de los diferentes saberes, valores, para crear un ser integral y pueda desenvolverse en los contextos y resolver los problemas del contexto. ¿Algún comentario más, mis estimados? ¿Un último comentario? Bueno, creo que hasta ahí llegarían nuestros aportes. No se olviden esta pregunta que les estaba formulando: ¿qué docente quiero ser? Ustedes ya han pasado un proceso de transformación, un proceso de transferencia de muchos conocimientos, habilidades, herramientas. Busquen, por favor, así como nos han estado comentando nuestros colegas, busquen ser un docente diferente, busquen ser un docente competitivo, que priorice el potencial del estudiante, que genere espacios formativos para que él pueda hacerse preguntas, para que él pueda debatir, para que él pueda pensar por sí mismo. Busquen siempre desarrollar esas competencias y que siempre se orienten, ¿no?, en el enfoque por competencia, para poder ver cuáles son los lineamientos para poder fortalecer al estudiante. ¿Ya? Gracias por esos aportes. Espero que ustedes también se planteen lo primero que nos decía nuestra amiga Elia, que dejen huella, ¿no? Que dejen huella en sus estudiantes, que sean esos docentes que quieren fortalecer y que creen en ellos, ¿no? Sean esos docentes innovadores, que el docente, como me decía Elia, en la red docente nos hizo participar, nos hacía preguntas, nos cuestionaba. Traten de ser ese docente, ¿no? Fórmense, capacítense, sigan así, para ser ese docente que ustedes hayan querido que tengan, ¿ya? Luego de esa reflexión, esta temática nos va a ir llevando a lo que hoy les quiero presentar. Quienes no estuvieron presentes a tiempo al inicio, hoy he comentado que vamos a ver el tema de las estrategias que nosotros podemos usar y qué otras orientaciones nos dan para que nosotros podamos desarrollar las estrategias reflexivas, ¿no?, en nuestro ejercicio, a mí como docente, y cómo yo también puedo fortalecerlo en el estudiante, ¿ya? Bueno, hoy día tenemos un tema bastante atractivo, vamos avanzando. Espero que tengan su cafecito, su tecito, su juguito ahí al lado, porque no vamos a parar. Yo creo que no vamos a parar, ya son 7:40. En esta sesión vamos a ver esta consigna. ¿Cómo enseñar preguntando? Me quedo con esta frase de Paulo Freire para terminar la reflexión anterior y luego ingresar a la temática. Paulo Freire nos dice: es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho. ¿Qué nos dice Paulo Freire? Que problematicemos, que el estudiante sea la persona que se haga las preguntas, que no tenga miedo, que se genere duda, que
a través de esa pregunta, de esa cuestionante, que tenga esa curiosidad para poder saber y averiguar más, ¿no? Que tenga esa inquietud, que sea ese estudiante inquieto, que pregunte, y que esas respuestas que él se tiene que encontrar y que ustedes como docentes lo tienen que orientar para que él pueda contestarse, lo haga crear una desconstrucción de sus conocimientos y vuelva a hacer otra construcción. ¿Ya? Entonces, Paulo Freire nos habla bastante de la importancia de que fortalezcamos la pedagogía de la pregunta. Y luego van a ver cómo se entrelaza con la temática que tengo hoy día para ustedes. Tenemos que nosotros profundizar en este tema de lo que son las estrategias para una formación práctica reflexiva. En estas dos últimas sesiones hemos visto ya bastante de la teoría, hemos visto los fundamentos, los principios, las dificultades para esta temática. Entonces es momento que nosotros abordemos las estrategias para una formación práctica reflexiva. Ahora sí. Cuando nosotros hablamos de este tema de las estrategias, tenemos que ir siempre a los principios constructivistas, ¿ya? La pedagogía denomina como constructivismo a la corriente que afirma que el conocimiento de todas las cosas surge a partir de la actividad intelectual del sujeto que alcanza su desarrollo según la interacción, escuchen bien, según la interacción que tenga con su medio. Entonces, esto lo hemos visto ya sesión a sesión, sabemos que las bases para la docencia reflexiva, para la práctica reflexiva, es el constructivismo, ¿no? Porque hace que el estudiante pueda construir sus conocimientos a través de los conocimientos previos que tengan, y esto se logra siempre cuando tiene un debate con la interacción que tiene con su medio. ¿Qué estrategias nosotros podemos abordar para poder tener una práctica docente, una praxis docente que pueda trabajar la competencia reflexiva? Hoy les voy a presentar dos bastante básicas, que es el diálogo reflexivo y lo que es la interrogación didáctica o cómo enseñar preguntando. Hoy nos vamos a enfocar en estas dos estrategias. Vamos por la primera. ¿Qué es el diálogo reflexivo? El diálogo reflexivo es una técnica de enseñanza-aprendizaje que tiene como núcleo fundamental el diálogo que se apoya en la experiencia informal para constituirse en un diálogo profundo. Está sustentado en la argumentación y la reflexión, que potencia en el estudiante el desarrollo de un pensamiento que sea reflexivo y creativo. Esta técnica resulta imprescindible cuando se busca un aprendizaje significativo y de calidad. ¿Ya? Entonces estamos viendo que nosotros podemos usar el diálogo reflexivo para poder hacer que el estudiante se cuestione, se argumente y reflexione en base a los conocimientos, en base a la experiencia que nosotros le vamos a ir brindando como una especie de introducción, ¿ya? Entonces, vamos a conocer un poco más de lo que es el diálogo reflexivo. Cuando hablamos de diálogo reflexivo, entendemos que esta estrategia que utiliza el docente para hacer explícito el procedimiento con el que está trabajando. No consiste únicamente en comunicar al estudiante la tarea, lo que está haciendo, sino el procedimiento, cómo lo está haciendo, y la justificación de las decisiones que orientan su intervención y por qué lo está haciendo. O sea, es un momento cuando el docente presenta su contenido,
siempre hace un preámbulo de lo que va a enseñar, de los procedimientos que va a emplear y cómo lo va a ir haciendo, ¿no? Y a la vez da voz al cómo hace lo que hace y por qué lo hace. O sea, cuestionarse y preguntarse, ¿por qué vamos a aprender esto? ¿Por qué voy a hacer esto? Y cómo esto se enlaza o cómo esto se vincula con lo que voy a aprender. ¿Por qué estoy aprendiendo esto? ¿Por qué necesito aprender esto? ¿No? Son algunas pequeñas preguntas que el docente hace para enganchar al estudiante con el nuevo conocimiento que va a tener. ¿Ya? Ahí de la mano nosotros tenemos que tener siempre nuestro plan de clase, que es lo que nos va a orientar para el desarrollo de la misma. Sigamos con este método. ¿Qué más sabemos de este método? Sabemos que también se encuentra como un método de diálogo reflexivo. El docente y los estudiantes dialogan, intercambian ideas acerca del contenido, ¿no? Están compartiendo sus observaciones, sus puntos de vista, ¿no? Por eso yo al inicio les presentaba una pequeña pregunta sobre sus percepciones, las visiones que ustedes tienen sobre la pregunta que yo les estaba pasando, solamente para conocer cuáles son las expectativas y los cumplimientos que ustedes tienen. Este tipo de método de diálogo reflexivo, quienes leen bastante el tema de la filosofía, pues los va a llevar a lo que dice Sócrates, ¿no? Sócrates usaba una técnica, incluso hay un libro que se llama Los Diálogos. Sócrates usaba bastante la filosofía, que hoy en día la conocemos como la filosofía mayéutica socrática, en el que siempre se hacía cuestionantes, se hacía preguntas, se contestaban, porque era la forma de generar ciencia, de generar conocimiento. Ciencia no, me estoy equivocando. Sería formas de generar conocimiento. Entonces Sócrates usaba este tipo de método para abordar eso, ¿no? Ahí también yo ya le antecedía lo que comentaba Freire. Freire también habla de la educación problematizadora, que tiene que ser cuestionante, que como ustedes saben muy bien, Paulo Freire siempre nos rechaza el tema de la educación bancaria, ¿no? Y también la enseñanza tutorial, como también se pueden hacer a través de foros, debates que pueden generar estos espacios de cuestionamiento. La pregunta reflexiva en este tipo de método juega un papel bastante clave, que no siempre es a un nivel de interrogatorio, ¿no? No es como cuando uno va y se presenta a un fiscal, se presenta a un policía cuando le quieren hacer algún cuestionario para verificar algún altercado que haya sucedido. No es ese tipo de cuestionantes, ¿no? Son cuestionantes que nos hacen sobre nuestro propio conocimiento y que nos pueden ayudar un poco a debatir de forma cognitiva los nuevos conocimientos que queramos adquirir. Además de eso, el intercambio de los puntos de vista y experiencias sobre el contenido de la enseñanza para después poder formular o reformular ideas, supuestos o concepciones, lo que podemos realizar mediante la pregunta reflexiva u otros ejemplos, ¿no? También cabe resaltar que este método facilita mucho un nivel de comprensión. Vamos a ver más adelante bien este tema. Es importante también conocer cómo serían las fases de, si nosotros llegamos a emplear este método de diálogo reflexivo, entonces, ¿cómo yo lo planificaría? ¿Cómo yo podría empezar a desarrollar, si quiero dar una clase, cómo yo podría aplicar o usar el diálogo reflexivo? Aquí les he puesto un cuadrito que muestra una secuencia de cuáles serían los elementos para poder aplicar este método del diálogo reflexivo. Comenzamos con una apertura, que puede ser una experiencia, el desarrollo, las recapitulaciones, porque hay un espacio en el que se van formulando preguntas y se va subrayando y volviendo a consultar y
debatir y rebatir las cuestionantes que van surgiendo, se hace una síntesis y luego se hace una transferencia cuando nosotros enlazamos con los nuevos conocimientos, ¿ya? Con los nuevos contenidos. Esa más o menos es una secuencia que nosotros podemos emplear o nos da un diagrama de lo que es el diálogo reflexivo. Aquí al lado tenemos también un cuadrito en el que muestra, ¿no? En el primer paso, en la apertura, se elabora una pregunta o un problema que puede surgir de quien aprende o también de quien enseña. O lo puede traer el estudiante o lo puede traer el docente. En este caso, nosotros docentes somos los guías del aprendizaje, somos los facilitadores, somos los mediadores. Por lo tanto, nosotros debemos de traer un problema, traer una experiencia, algún caso que nosotros vayamos a estudiar. El segundo paso sería lo que tengo aquí de color celestito, el desarrollo. En este espacio es un espacio de conversación de los sujetos que vienen siguiendo el proceso de pensamiento, donde se debe propiciar la participación de todos. ¿Ya? Más adelante vamos a ver algunos consejos para que nosotros podamos saber usar esta estrategia, donde también tenemos que ver cuál es la cantidad de participantes que nosotros tenemos y si se puede llevar a cabo este tipo de estrategia. Además de eso, el siguiente paso serían las recapitulaciones, ¿no? Que, como les había dicho, nos ayudan a retomar estas reflexiones para ir avanzando e ir integrando, ¿no? Empieza a haber una lluvia de ideas, comentarios. Entonces, en este espacio nosotros vamos organizando estas ideas y les vamos dando forma. Hasta que lleguemos a esta parte de la síntesis, que es lo que tengo aquí en color verde, donde se empieza a elaborar un significado común y sin dejar de lado las diferentes posturas. Si bien sabemos que cuando lanzamos una pregunta, lo hicimos al inicio de esta sesión, tenemos diferentes puntos de vista, tenemos diferentes ámbitos que abordamos. Cuando yo les dije, les consulté qué docente quieren ser, algunos me hablaron de instrumentos, otros me hablaron de esencia, otros me hablaron de competencia. Entonces, nosotros docentes, cuando usemos un diálogo reflexivo, pues tratemos de sintetizar y de rescatar estos elementos que son factores comunes y llegar a un debate sano y que seamos esos integradores de esas ideas. Por último, tenemos las transferencias, que en otras palabras sería plantear el significado en otro ambiente o situación. Esos son los elementos, la secuencia que nosotros usamos para hacer un diálogo reflexivo. Esto, de igual manera, se puede plasmar en un plan de clases. ¿Ya? Igual, de la misma manera, se puede organizar, se puede reorganizar en un plan de clases. Bueno, sigamos con el tema del diálogo reflexivo. Para que el método del diálogo reflexivo sea efectivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el docente debe tener en cuenta algunos requisitos. ¿Cómo qué? ¿Qué necesito yo como docente para llevar a cabo, para aplicar el diálogo reflexivo? Pues en primer lugar, necesito estimular la reflexión de mis estudiantes. Necesito estimularla. Necesito traer una experiencia, un problema, algo que les pueda ayudar a interiorizar y hacer que ellos puedan hablar, ¿no? Puedan comentar, como te decía. Ándale, comenten, sin temor a equivocarse, lancen su opinión. Además de eso, tiene que facilitar siempre la expresión libre de los alumnos. Tiene que trabajar el diálogo con cada uno de los sujetos. Tiene que promover la participación de todos. Por eso es importante saber cuántas personas yo voy a tener, ejemplo, en una sala y ver si puedo manejar ese volumen de estudiantes, ¿no? Si fuese el caso. No rechazar los puntos de vista que presenten, porque eso puede generar algún tipo de provocación. Hay que saber, tener mucho tacto, cómo manejar los comentarios que puedan venir, ¿no?
y ustedes ahí como docentes tienen que ser bastante expertos en el tema que vayan a abordar para que puedan ir conduciendo al estudiante. Tenemos que escuchar los diferentes aportes personales. Es bastante, se pueden encontrar muchas variables, muchos elementos que nos pueden facilitar a nuestros estudiantes cuando nosotros los escuchamos. A mí en lo particular, las veces que ustedes escriben en el chat o encienden su micrófono, y entiendo si no pueden encender la cámara, no me molesta que no enciendan la cámara. Me devuelve esos comentarios que a veces yo necesito a veces escuchar para no sentirme tan sola, ¿no? Voy a tomar un poquito de agüita, por favor. Y bueno, les decía que es importante que escuchar los aportes personales que nos puedan dar nuestros estudiantes, opinar con argumentos, problematizar, reflexionar desde la experiencia individual. ¿Ya? Inducir a la síntesis y a las recapitulaciones, ¿no? A que volvamos un poquito a volver a abordar ese tema y consolidemos en algo más sintético. Por último, necesitamos construir significados y conceptos en forma compartida, porque todos damos aportes, pero nosotros como docentes tenemos que tener esas competencias para poder integrar todos esos aportes y a la vez es una construcción de todos, ¿no? Ahora el diálogo reflexivo, ¿qué podemos decir por último, no? Este diálogo reflexivo, el docente contribuye a los estudiantes para que empiecen a reflexionar sobre cómo están aprendiendo, por lo que refuerza de este modo el aprendizaje sobre su propio aprendizaje. Aquí tenemos un esquema, ¿no?, del diálogo reflexivo, como yo les decía en el anterior esquema. Debemos de iniciar con una experiencia que puede ser una experiencia personal, puede ser la experiencia de otra persona o de un grupo de personas. Esto se tiene que desarrollar en un momento educativo, en un hecho educativo, en este caso en un contexto formativo. Lo podemos hacer esto de forma individual, como también entre uno o varios, ¿ya? Ese es el esquema, no hay mucha ciencia, seguramente algunos me están escuchando, que están tomando atención, dicen, ah, pero si eso ya lo sabíamos. No hay mucha ciencia, pero a veces nosotros, como que cuando queremos iniciar una clase, queremos entrar directamente en lo teórico. Por ejemplo, yo sí, voy a levantar tu comentario, estimado Yossi, decías, yo cuando pensaba, me imaginaba en la docencia, pensaba que tenía que nada, memorizarme 3 temas, ir a clase, dar mi clase magistral, mis temas, darlos como una educación bancaria. O sea, yo sí decía que la educación bancaria era esa la única forma de enseñar. Él no sabía que habían otras alternativas que ven al ser como un ser más integral, con competencias, con valor. ¿Ya? Entonces teníamos esa visión, como nos decía yo, sí tenía otro concepto. Ay, bueno, ya me perdí. Me perdí el ejemplo. Ya me distraje y no sé qué cosa le iba a comentar, lo siento. Entonces, generar esos espacios formativos, tenemos que, no solamente, como decía Yossi, de ingresar, dar la clase y listo, nos vemos en la siguiente clase, les dejé, la siguiente clase tenemos el examen y se acabó. No es solamente así. Usar esta estrategia del diálogo reflexivo, y más ustedes que se están formando como docentes, una de sus competencias docentes tiene que ser la docencia reflexiva. Además de ser docentes que manejan las tecnologías, las TICs, que manejan sistemas de evaluación basados en competencias, que manejan estrategia, que manejan conceptos de didáctica, de pedagogía. Una de sus competencias también es la competencia en la práctica docente, la competencia de la reflexión. No es solamente entrar a clase y dar los temas. ¿Ya? Yo los invito a que ustedes siempre traten de
trabajar el introducir a través de un diálogo reflexivo para ingresar a su clase. Por eso en la anterior clase yo les hablaba del ciclo de Kolb, ¿no? Porque también tiene esta secuencia, entonces este también se alimenta. Tratemos siempre, estimados amigos, de que cuando ustedes entren a su clase no sea así abrupto, ¿no? No sea como seco. Empaticemos, conozcamos a nuestros estudiantes, traigamos un problema, conozcamos cuáles son sus opiniones, pero hagámoslos pensando. No es como lanzar una pregunta sin objetivo, sin fin, sin nada. O sea, cuando nosotros vemos la estrategia del diálogo reflexivo, lo que queremos es hacer una actividad que es una actividad pensada. Hay bastantes teorías, hay instituciones, hay universidades enteras que tienen como una filosofía institucional trabajar en la práctica docente, la docencia reflexiva. Ya hay bastantes teóricos que hacen, que fomentan que el docente trabaje mucho en la docencia reflexiva. Ya hay bastante material respecto a eso. Entonces, sistematicemos, empleemos bien este instrumento para que nos ayude siempre a llegar al estudiante y de esa forma también nosotros podamos evaluarlos, ¿no? Porque escucharlos, ver sus opiniones, construir definiciones entre todos, se puede hacer. En el tema virtual también se puede aplicar de forma colaborativa. Aquí yo les tengo un ejemplo de un diálogo que ha sucedido en una universidad y a nivel de licenciatura. En este caso, es un profesor de biología del tercer curso. Aquí vemos que el profesor va a empezar, es un diálogo, ¿ya? El profesor va a empezar su explicación por la regulación del tejido adiposo. Él va a hablar del tejido adiposo. Dice porque se trata y él dice que porque se trata de un proceso más sencillo que el que se produce en el músculo esquelético o en el hígado. Él dice que tenía la intención de abordar los 3 modelos, pero decidió así y explicó solamente hablar a los estudiantes de empezar por el que les resultaba más metabólicamente más sencillo, ¿no? El docente comienza diciendo, ¿no?, a los estudiantes, si recuerdan, ¿no?, es una experiencia de España. Dice el docente, si recuerdan, nuestro objetivo era estudiar la regulación del metabolismo en mamíferos siguiendo el eje del ciclo alimentario. Y él empieza a decir, ¿no?, la primera parte ya lo hemos hecho, ¿no? Lo que nos queda por ver es lo que trataremos durante este segundo parcial, en los temas tanto, ¿no? Y va dando la introducción. En los temas 6, 7 y 8 estudiaremos el papel de los principales tejidos que utilizan los nutrientes. Les va dando una reflexión, un enlace de lo que es su planificación y con la pertinencia de a cuál contenido le va a dar más ponderación, ¿no? Entonces el profesor comenta que los principales tejidos son el hígado y el músculo esquelético, ¿no? Y da sus razones para que lo consideren principales. El diálogo reflexivo, en este caso, se produce en la explicación del procedimiento pedagógico, donde da la secuencia de los contenidos. Es ahí donde nosotros vemos, en esta explicación que él da, cuál es el diálogo reflexivo que él va haciendo, porque va entrelazando y va explicando. Más abajo también se ve otro diálogo que ustedes lo pueden consultando luego, les voy a pasar el material. Él empieza a hacer ya habló del preámbulo, de la importancia del tema que van a abordar. Y más abajito, ya aquí en el tercer punto, él empieza ya a hacer las preguntas, dice, ¿no? Dice que es un tejido metabólicamente muy simple, con el que no perdemos el objetivo. Y ella hace las preguntas, ¿qué hace el tejido adiposo? ¿O fabrica grasa o elimina grasa metabólicamente? Es muy sencillo. Y él empieza a hacer estas preguntas y va enlazando porque él ha seleccionado cuál es el tema que le va a dar más ponderación. Entonces, más adelante vamos a ver más ejemplos para que tengamos un poco más claro de cómo el docente hace este diálogo y hace este preámbulo para introducir al tema. Algunas técnicas que seguramente ustedes deben de conocer, tenemos, por ejemplo, las técnicas del Phillips 66. ¿Han escuchado esta técnica, estimados?
Y si es que la escucharon, ¿la han aplicado con ustedes en alguna vez? Si quieren pueden escribir en el chat. ¿La conocen la técnica Phillips 66? No, la verdad es nueva para mí. Es nueva. Ah, ya. Bueno, en técnicas participativas, en especial con personas adultas, se usa bastante la técnica del Phillips 66. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de esta técnica? Que la podemos usar para este tipo de diálogos reflexivos, si es que queremos usar una técnica que nos ayude a sistematizar. Por ejemplo, lograr la participación de todos los miembros de un grupo obteniendo sus opiniones en un tiempo muy breve. Pero lo que lo caracteriza a esta técnica, no la vamos a abordar así muy a fondo, porque solamente la pensábamos indicar. Se hacen grupos de estudiantes, se presenta un tema y se les da 6 minutos para que ellos puedan en grupo discutir, conversar, y luego se les da un tiempo para que ellos puedan elaborar y hacer un informe del tema que se les ha planteado. ¿Ya? Se hacen subgrupos y el docente siempre está haciendo mediación y está intercambiando ideas, y luego les da el tiempo para que ellos puedan, son 6 grupos por 6 minutos, ¿ya? Y luego les da el tiempo para que ellos puedan presentar. Tiene su procedimiento, tiene sus técnicas a hacer, aplicar la técnica Phillips 66. Eso solamente para nombrar que también tenemos algunas técnicas que podemos aplicar. Además de esa, tenemos los 6 sombreros para pensar de Bono. No sé si en algún momento lo hayan aplicado. También son espacios para poder plantear algún problema, ir discutiendo. Cada sombrero tiene algún tipo de connotación. Aquí solamente lo estoy nombrando, que son algunas técnicas que podemos usar quizás en un espacio un poco más diseñado, un poco más elaborado, ¿no? Bueno, continuemos. Ahora, luego que hemos terminado con este tema del diálogo reflexivo, vamos introduciendo a otra estrategia, que en este caso sería la interrogación didáctica o cómo enseñar preguntando. Debemos acordar, amigos, que la pregunta es un medio a través del cual el profesor puede hacer participar al estudiante en el proceso de la construcción de su conocimiento. Más allá de provocar respuestas, se trata de provocar estos espacios de reflexión, ¿no? Esta técnica que vamos a ver, ya, Elia nos decía que sí la conocía. Gracias, Elia. Esta segunda técnica, estrategia, es la interrogación didáctica. Dice que durante el desarrollo de la sesión, un profesor plantea una pregunta sobre un hecho, sobre un conjunto de ideas o sobre un tópico concreto. Nos hallamos ante un caso de interrogación didáctica, ¿no? Este tipo de estrategia promueve la participación del estudiante y su capacidad de autoevaluarse. El éxito o no del interrogatorio está en la forma o la manera en la que interroga el docente o el tipo de pregunta. O sea, mucho depende en la forma y depende en el tipo de pregunta que se vaya a emplear. Saber preguntar es comenzar a crear, dice, ¿no? La pregunta implica la capacidad para provocar dudas, vacíos, problemas e hipótesis respecto al conocimiento. Quedémonos con esa frase, amigos, ¿no? Saber preguntar es comenzar a crear. Siempre cuestionémonos, siempre hagámonos preguntas, porque cuando nosotros nos cuestionamos es porque estamos razonando, está sucediendo algún debate mental que nosotros podamos tener. Entonces, siempre tratemos de hacer las preguntas y hagámonos cuestionamientos de mí
de mí como mi práctica docente, hagamos cuestionamiento, hagamos que el estudiante también se cuestione. Esta estrategia, a diferencia de la anterior que hemos visto, que esta de acá tiene un apartado sobre el tipo de preguntas incluso que se pueden hacer. La anterior, a diferencia de esta, la anterior es solamente como una reflexión de los eventos, de un enlace de los conocimientos que se van a abordar con el objetivo que yo tenga planteado con el estudiante, ¿no? Una forma de entrelazar. Pero ya la información didáctica ya va más a fondo y va abordando otros conocimientos más. En este caso, nosotros nos vamos a plantear 3 tipos de preguntas. Si nosotros queremos aplicar la información didáctica, a veces creemos que solamente es solo formular una pregunta y ya, ¿no? Pero tenemos diferentes tipos de preguntas que las vamos a ir abordando. Sería bueno que tomen apunte de esta parte para que se acuerden, porque así como cuando formulamos algún trabajo de investigación, nos hacemos preguntas, pero no hacemos los alcances, no sabemos si esa pregunta va a alimentar, por ejemplo, mi trabajo de investigación, no sé si me va a generar contenido. Entonces, en el tema de la educación, en el tema de generar espacios de discusión con el estudiante, también tenemos que saber formular esta pregunta. Así que vamos a ir abordando estas 3. Les decía que vamos a abordar 3 clasificaciones de preguntas. Esto en un ámbito más didáctico, más pedagógico, ¿ya? Porque no confundamos las preguntas que quizás se puedan formular en un trabajo de investigación, ¿no? Si van a hacer una encuesta, ya tenemos preguntas estructuradas, semiestructuradas, las preguntas dicotómicas. Entonces, esas son otros tipos de preguntas que van más a una recolección de datos. Estas son preguntas que van más al ámbito didáctico, pedagógico. La primera que tenemos es la retórica. Aquí también eludimos mucho lo que nos decía Sócrates. Ya me acordé que tengo el ejemplo. Tenemos 3 preguntas. La retórica, las preguntas con respuesta corta y las preguntas con fines constructivistas. La primera, esta que tengo de color naranjita, formula el profesor en clase sin intención de obtener una respuesta por parte de los alumnos. Ya en la pregunta retórica, los profesores formulan la pregunta y antes de que los estudiantes puedan contestar, integran la respuesta en su discurso como si se tratara de un elemento semántico, un elemento más de significado. Por ejemplo, siempre hacen esas preguntas como que quedan ahí al aire, ¿no? Y bueno, yo aplico este procedimiento. ¿Qué más hay? ¿Qué es lo que encuentro? Dice, ¿no? ¿Cómo se pueden calcular los límites? Son preguntas que van un poco más al vacío. Son preguntas que no buscan tanto algún tipo más de contenido, ¿no? Son como muy, ¿cómo lo podemos definir? Son preguntas como más simples, más básicas. Esa es la palabra. Son preguntas más básicas que el docente puede ir formulando siempre al inicio de algo, ¿no? De la experiencia. Tenemos esta segunda pregunta, este segundo tipo de preguntas, que es la que tengo de color azul, que dice que son las preguntas de respuesta corta. En esta, cuando ustedes como docentes hagan este tipo de preguntas, ustedes pues van a exigir que los estudiantes den también respuestas que sean acorde a los aspectos puntuales del contenido que están llevando, ¿no? Que les ayuden a conducir esa situación para ir activando los procesos básicamente memorísticos. O sea, son muy al concepto, ¿no? En este caso, cuando nosotros hacemos estas preguntas que tienen una respuesta corta, nos ayuda cuando tenemos quizás algún estudiante un poco perdido en el hilo de la enseñanza, pues nosotros formulamos estas preguntas para ir comprobando qué conocimiento tiene, ¿no? Nos ayuda un poquito como a verificar. Ya es otro nivel un poquito más del básico que del anterior que habíamos visto.
Esta última pregunta, este último tipo de pregunta que tengo de color morado, es la que me gusta más, que son las preguntas con fines constructivistas. Yo creo que muchos nos vamos a pegar a este tipo de preguntas. En este tipo de preguntas requiere que partan de la construcción e interpretación de los estudiantes, ¿ya? Hace que se suscite un esfuerzo intelectual del estudiante. Por ejemplo, en este tipo de preguntas puede decir, ¿qué significa lo que dices? A veces cuando el estudiante lanza su comentario, lanza su opinión, entonces el docente toma el aporte del estudiante y le dice, y le puede decir, ¿y qué significa lo que dices? Como que el estudiante se vuelva a debatir sobre lo que acaba de decir, ¿no? Es una... Ay, me dice que tengo conexión inestable. Es una forma de que el estudiante se pueda debatir sobre su propio aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros podemos usar esta pregunta, y lo veo muy básicamente cuando los estudiantes están haciendo la exposición, por ejemplo, de un trabajo de investigación de X. A veces el estudiante no sabe ni qué significa una definición que está expuesta en su tema, ni la simple palabra. Entonces nosotros le preguntamos, ¿y para ti qué es la metodología, digamos, si fuese el caso? Entonces son preguntas que nos ayudan a ir de una forma más profunda a que se cuestione lo que nos acaba de decir. Les voy a presentar unos ejemplos también de eso. ¿Cuáles son las fases para que yo pueda emplear este tipo de estrategia? Y por si acaso estos tres elementos más o menos tienen que ver con la actividad que vamos a tener evaluativa de este módulo, ¿ya? Tenemos tres fases. La primera, que sería como un antes. ¿Qué se hace para que nosotros empleemos este tipo de estrategia? ¿Será que solo es hacer una pregunta y lanzarla? ¿Será que solo es ver el tema, formulo y que me den algunos conceptos? ¿Será suficiente eso? Como toda actividad, tiene que ser pensada, tiene que ser planificada para ser sistematizada. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer antes de esto? Primero, nosotros como docentes tenemos que seleccionar y organizar los contenidos que han de desarrollarse en las situaciones de aprendizaje, ¿no?, en los cuales se ha de aplicar el modelo. Tenemos que seleccionar también las fuentes de información que se van a consultar. Tenemos que también estimar los contenidos previos sobre el tema y las orientaciones, y tenemos que ver los contenidos del tema y cómo los vamos orientando nosotros al estudiante en esos aprendizajes. Además de eso, es muy importante que nosotros elaboremos un listado de preguntas que han de emplearse para este proceso, ¿ya? Preguntas que lo ayuden a cuestionarse, preguntas que en serio lo inviten a pensar al estudiante, ¿no? Preguntas que no deben de quedar así como muy al aire, como que muy cortas, ¿no? Hay que formularles preguntas que les puedan producir ese significado y un poco como que cuestionarse. Luego de haber preparado mis preguntas, ¿qué es lo que yo tengo que hacer durante este proceso? Entonces, con base a las fuentes y textos que yo haya presentado, el docente de manera individual o en pequeños grupos debe de formular la primera pregunta de acuerdo al plan que se había planificado, ¿no? Y si la respuesta de los estudiantes llega a ser satisfactoria, pues se pasa a la siguiente pregunta. En caso contrario, si todavía no están logrando esos criterios que el docente se plantea, pues hay que ir pidiendo otras opiniones a otros estudiantes para que vayamos contestando y pasando a otros. Tenemos que además, estimados, dar el tiempo suficiente para que piensen y puedan contestar a las preguntas, ¿no? Hay que tomarse ese tiempito, de ese espacio de reflexión, porque así como ustedes necesitan escuchar a su estudiante,
el compañero de al lado también y se va a nutrir de lo que puede escuchar de su compañero. ¿Ya? Entonces tenemos que dar el tiempo suficiente para que ellos puedan pensar y contestar. Y en caso de, puede suceder que quizás no haya ningún tipo de repercusión, no haya discusión, pues hay que ver otra forma de organizar algunos grupos y luego hacer tus grupos, luego hacer un grupo más grande para ir trabajando algo más global, ¿ya? Ahora, ¿qué hago yo después? O sea, si ya preparé todo, preparé mis preguntas, lancé, las desarrollé, las discutimos, las preguntas, ¿qué hago después? Pues hago una evaluación de las preguntas que hice, los tipos de preguntas que he empleado, evalúo cuál ha sido la actuación y el aprendizaje que han logrado los estudiantes, como también si he evaluado mi instrumento, he evaluado los conocimientos, los aprendizajes que me quedan, pues proponer mejoras para las actividades de mi práctica docente, ¿no? Si fuese necesario. También realizar un esfuerzo mediante tutorías a los estudiantes en la aplicación más efectiva y eficiente de este modelo. Entonces, aplicar este tipo de estrategia, uno me permite evaluar sin ensayos, evaluar cómo está el desempeño de mis estudiantes y ver qué necesidades yo voy encontrando para ir mejorando, ¿no? Si es que voy a tener un acompañamiento bastante largo, ver cómo puedo ir fortaleciendo, identificando esas necesidades formativas que ellos tienen. Entonces, en este tipo, por ejemplo, de técnicas también podríamos usar un Phillips 66, igual se puede formular las preguntas y sería una técnica para poder abordar esta fase, ¿ya? Pero como ustedes ven, no es mucha ciencia, no necesitan diferentes tipos de instrumentos. Aquí la clave es como les dije al inicio de esta estrategia, es la pregunta, el tipo de pregunta que ustedes vayan a formularse. Ya. Como ustedes saben, estamos viendo 3 tipos de preguntas, ¿no? Aquí van unos ejemplos de los tipos de preguntas. La primera que hemos visto fue la pregunta retórica. Por ejemplo, aquí estos ejemplos son de prácticas, no son ficticias, son observaciones, es una investigación que yo encontré de justamente este tema de la práctica reflexiva. Se observaron algunas clases empleando este tipo de dinámicas, de estrategias. Y han sistematizado las experiencias, ¿ya? Por ejemplo, en una clase con el profesor de matemáticas de la Universidad de Barcelona, este sería el primer cuadrito, podemos encontrar cómo sería una pregunta retórica. Les dije que este tipo de preguntas son como que bastante básicas, ¿no? Aquí hay un diálogo en el que el docente dice, ¿no? Pregunta, la definición es idéntica. ¿Cómo se calculan los límites? Dice, ¿no? Dice, es muy sencillo, y él empieza un poquito, o sea, hace la pregunta como que al vacío, y él mismo va contestando la pregunta. Es bastante básico. Ahí en el segundo cuadrito, columna, perdón, el profesor de biología también hace una pregunta, ¿no? Dice, en el nervio central está el floema y el xilema. ¿Qué es lo que hay? Y él mismo se contesta, ¿no? Es tejido esquelético de ayuda a los vasos, equipo, y empieza él formula las preguntas y a la vez la contesta. O sea, es una pregunta como que él la lanza al vacío y la va contestando. Ahora uno dice, ¿acaso no es el estudiante el que tiene que contestar la pregunta? Pues les comento que usar este tipo de estrategias, de formularse preguntas para quizás presentar contenido, es bastante efectivo. Yo en lo personal, cuando a veces quiero presentar algún tema, elaboro alguna presentación, a veces no pongo como un título así pelado. Me gusta formularlo como una pregunta y a la vez pues se va contestando. Incluso cuando ustedes quizás elaboren algún documento investigativo y no saben cómo formular una técnica para formular su marco teórico de algún trabajo de investigación, si puede ser en este caso, que me animo a dar ese ejemplo,
es que ustedes puedan formularse preguntas y en su marco teórico y vayan contestando las preguntas. Y luego le quitan las preguntas y solo se quedan con los títulos. Es una forma de ir armándolos. Entonces las preguntas nos ayudan a entrelazar un poco y como que a justificar mejor la... Ay, tengo un gato que se ha entrado. Los títulos voy a botar. Y un gatito. Ya, entonces les decía que son preguntas que también son válidas, que es una forma para que el estudiante cuando escuche que hay una cuestionante, pues también vea cómo se puede contestar, ¿no? Son igual válidas, la pueden hacer, la pueden formular. Y bueno, ese es el primer eslabón. Nos vamos a la segunda pregunta al segundo tipo de pregunta que les había presentado, que sería el que es de respuesta corta, ¿no? Aquí también tenemos un diálogo de la Universidad de Barcelona. La profesora de biología dice, ¿no? Para este tipo de preguntas. Aquí el profesor dice, no haré mucho énfasis porque este modelo ya se lo explicaron en citología, dice la profesora. ¿Qué debemos completar aquí? Entonces los alumnos contestan así, tal cual, como una indicación. Y el estudiante contesta, el microvirus está en continuidad. Entonces la docente hace otra pregunta sobre esa respuesta, ¿no? El microvirus está en continuidad ¿con qué? Y los estudiantes contestan, con el glicocálice. Y luego la docente hace otra pregunta, ¿no? Y bueno, recuerden esto, les voy a explicar y les empiezo a explicar. Y así es como un cuestionario que a diferencia del anterior, que el docente las contestaba, en este tipo de pregunta, ella lanza la pregunta y el estudiante lo va contestando y la docente lo va jalando para ir avanzando al siguiente y al siguiente y al siguiente. Y es así que va armando y de esa forma va explicando el contenido. Y esa sería un tipo de pregunta que se necesita una respuesta corta. Ese es el ejemplo. Y bueno, nos toca abordar, se me pasó. Nos toca abordar esta tercera pregunta que yo les dije, tratemos siempre de aplicarla a esta, que sería la pregunta con fines constructivos. En este caso, aquí también tenemos otro diálogo extraído, le han puesto su marca de agua. En este caso tenemos que el alumnado ofrece su definición sobre el concepto de aprendizaje significativo. Aquí el estudiante inicia el diálogo. Dice, ¿no? El aprendizaje significativo es la integración consciente de determinados contenidos. Dice. Y entonces el profesor dice, escuchemos ese diálogo. El profesor le dice, en tu definición has utilizado una palabra muy interesante, dice, integración. Y le dice el docente al alumno, ¿qué significa para ti? ¿Por qué has usado este término? Le pregunta el profesor. Y el alumno, ¿qué le dice? ¿Qué le contesta, no? En sus propias palabras. Cuando aprendes algo de forma significativa, ya sea forma parte de ti, lo puedes aplicar, pero no solo en las clases, sino que lo puedes usar en tu práctica cotidiana, tanto profesional como personal. Y entonces el docente enlaza lo que dijo el estudiante y le dice al profesor. Entonces el aprendizaje significativo implica conocer, está sistematizando lo que dijo el estudiante, le está dando otras palabras, le está dando otra significación y le está introduciendo un nuevo contenido. Le dice el profesor, entonces el aprendizaje significativo implica ser, comprender, pero también la habilidad de aplicar lo que ha aprendido y quizás también de usarlo para continuar aprendiendo. Como ven, ese diálogo son las preguntas con fines constructivos, ¿no? Cuando nosotros hacemos una pregunta
que él pueda interiorizarse más, es una respuesta que él no la va a encontrar leyendo un libro, sino más bien va a ser esa construcción que él hizo con esas fuentes que el docente le dio para poder expresar su opinión. Y bueno, estas preguntas, como ven, a la diferencia de las anteriores dos, es un poco más compleja y que necesita siempre tener, el docente tiene que tener total dominio para saber cómo las va a formular, en qué momento las va a formular y cómo le va a ayudar a ir continuando con los aprendizajes. Espero que con estos ejemplos de los diálogos, de los tres tipos de preguntas que hemos visto, pueda quedar claro de que las preguntas no se hacen como un dibujo libre, ¿ya? Son preguntas que tienen que ser pensadas, planificadas. Y ver, obviamente, cuál es el momento más propicio para poder lanzar. Luego de eso, además, hasta ahí hemos terminado lo que es el tema de las estrategias que nosotros como docentes podemos usar la práctica reflexiva con mis estudiantes. Como yo puedo hacer que el estudiante se cuestione, hacer que el estudiante se pregunte. Pero también yo les he tratado de recalcar siempre, tratemos también no solamente que el estudiante se debata, se cuestione, también nosotros tenemos que transferirnos esa necesidad sobre mi práctica docente, sobre mi praxis docente. Entonces también nosotros, amigos, tenemos que hacernos esas preguntas para analizar cuál fue la forma más idónea que quizás yo llevé a cabo en los aprendizajes. Créanme, yo también cuando finalizo las sesiones, las clases, incluso el mismo trabajo, y yo estoy segura que cada uno de ustedes también se debe de cuestionar, ¿no? Decir, hoy lo hice bien, lo puedo hacer mejor, puedo mejorar. ¿Qué necesito para poder mejorar mi trabajo, mi desempeño? O sea, hay estas preguntas que nosotros nos hacemos, nos ayuda a plantearnos y ser francos, ¿no? Ver nuestras debilidades, nuestras fortalezas para poder mejorar. Aquí hay un pequeño esquema de cómo sería la reflexión, pero sobre mi práctica docente. ¿Ya? También hay preguntas de inicio, de proceso y de finalización, de preguntas que también me tienen que ayudar a cuestionarme de mi práctica docente, porque no solamente yo tengo que cuestionar al estudiante también sobre mi misma práctica, y sería genial que quizás un equipo docente pueda también evaluar mi trabajo. No sé muy bien las políticas aquí en nuestra institución, pero yo creo que igual ustedes deben de hacer evaluación de los docentes, ¿no? Pero el docente también necesita hacerse una autoevaluación. La evaluación que ustedes puedan hacerme como estudiante docente va a ser pues la heteroevaluación. ¿Qué preguntas me puedo formular yo para cuestionarme y siempre buscando una valoración de mi desempeño? Aquí vemos este esquema, el primero, el diálogo de apertura, ¿no? Que es el inicio. ¿Se acuerdan de la fase que hemos visto? Más o menos tienen la misma secuencia. Ver, analizar qué opinión tienen los estudiantes de la actividad. ¿Será que están de acuerdo con el diálogo? Algunas preguntas sobre el proceso también. Puedo preguntarme cuáles fueron los propósitos de la sesión, qué estrategias utilicé, cuál será la mejor opción, ¿será que usé adecuadamente el tiempo? ¿Será que podría haber encontrado otra forma de planificar? ¿Será que aplicar la planificación, ejecución y evaluación de la sesión fue pertinente en la forma en que lo usé? ¿Los estudiantes participaron de las actividades que he propuesto? ¿Habrán otras actividades que se han propuesto? Dicen, ¿no? Estas son algunas preguntas durante la ejecución de mi práctica. Y luego de eso también hay unas preguntas para finalizar este proceso, ¿no? Puedo preguntarme
¿Cuáles son los aprendizajes que yo puedo rescatar de la experiencia? Será importante que los estudiantes realicen la metacognición en el término de la sesión del aprendizaje. ¿Qué compromiso nosotros asumimos? ¿Qué acciones podemos nosotros hacer a partir del aprendido? Entonces, estas preguntas también me invitan a mí a cuestionarme desde el inicio de la actividad que yo vaya a hacer, ¿no? El inicio, el proceso y el final. Ustedes saben que la evaluación es justamente eso, es valorar y poder mejorar siempre y cualquier proceso, ¿no? Entonces, igual nosotros, colegas, esta reflexión que vaya de ida y vuelta. Yo invitando al estudiante a cuestionarme y yo también cuestionarme para mejorar mi práctica docente. Bueno, ya vamos terminando, vamos a ir ingresando a la última temática que tenemos para esta sesión, que es el tema de las orientaciones para el desarrollo de una formación reflexiva. Esto es súper cortito. Súper cortito. Cuando nosotros vamos a escoger una estrategia, tenemos que tomar en cuenta algunos elementos, como por ejemplo, el tamaño del grupo, ver que la enseñanza reflexiva sea posible, pero depende del número de estudiantes, de alumnos, que sea, por ejemplo, inferior a 50, o sea, verificar cuántos estudiantes, si es que voy a hacer quizás un diálogo reflexivo que sea bastante didáctico, entonces necesito saber qué cantidad. Aunque en grupos grandes igual se pueden hacer este tipo de debates, pero quizás hacer subgrupos no va a ser posible, ¿no? Quizás en algunos auditorios grandes nos falta, ¿no? la opción. Necesito que para escoger esta estrategia necesito ver cuál es la experiencia de los estudiantes, ¿no? Necesito siempre partir de esas experiencias que me ayuden como para enchufarme y poder seguir ingresando a estos nuevos contenidos, conocimientos. Además de eso, necesito conocer cuál es la madurez del grupo. No solamente referirme a la edad, sino ver qué tan abiertos están con el tema del diálogo, si se ve que es un ambiente en el que puedan ellos quizás opinar o comentar. Necesito estudiar ese elemento, ¿no? Que es importante, así que yo veo que están como abiertos y no se sienten un poco forzados para que ellos puedan hacer algunos de sus comentarios, ¿no? Entonces, necesito ver esa apertura que ellos tengan. Por lo tanto, estudiar. ¿Qué otras cosas necesito yo ver para escoger la estrategia? Necesito, en primer lugar, y es clave, que el docente tenga un elevado dominio de los conceptos, de las conexiones y las relaciones entre los diferentes temas que vaya a abordar. El docente tiene que tener una alta habilidad para identificar los contenidos nucleares, ¿no? Porque, como ustedes ven, cuando hacemos las preguntas que son más constructivistas, de aprendizaje constructivista, en el momento que el estudiante va brindando sus aportes, el docente tiene que saber detectar cuáles son esos elementos que él necesita, que sabe que se van a abordar en la sesión. Entonces necesita identificar esos contenidos nucleares, necesita tener claro cuáles son esos contenidos primordiales para que la sección de preguntas pues no se vaya dispersando por ideas que no aportan al tema, ¿no? Pero siempre escuchando, teniendo una escucha activa, pero el docente tiene que tener esa habilidad para poder identificar los contenidos primordiales que él quiere desarrollar. Y por último, y obviamente muy básico, que necesitamos tener una tendencia a la práctica reflexiva, donde los profesores deben actuar como intelectuales reflexivos y como investigadores de su propia práctica, ¿no? O sea, si yo estoy hablando de que necesito practicar la docencia reflexiva, la competencia reflexiva en mis estudiantes, pues yo también necesito para mí mismo hacer una revalidación de mi propia práctica docente, ¿no? Que sea reflexiva, que se puedan mejorar, que se pueda potenciar.
Esos son elementos un poco básicos que nosotros necesitamos conocer para poder escoger las estrategias de las estrategias. Y bueno, para finalizar con la temática de hoy día, ustedes pues, yo les transfiero esta pregunta que les hice al inicio. Esta pregunta ustedes formúlenselo cuando finalicen este diplomado. Es una tarea personal para ustedes. Cuando finalice este diplomado, háganse esa pregunta. ¿Qué docente van a ser? Luego de haber adquirido estas competencias, y ya mucho depende del nivel de apropiación que cada uno haya obtenido, formúlense esta pregunta, ¿no, amigos? ¿Qué docente van a ser? ¿Van a ser docente innovador? ¿Van a ser docente de educación bancaria? Sin importar qué modalidad de enseñanza estén, nivel de educación, a nivel de educación me refiero si va a ser escolar, técnicos, universidades, posgrados, si van a tener la posibilidad. Entonces, ¿qué docentes vamos a hacer? Yo con esto he concluido los avances teóricos de lo que es el módulo de docencia reflexiva. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna consulta que podamos compartir y yo los escucho. Ok. Aló, aló. ¿No hay preguntas? Ya hemos conocido, para un poquito recapitular, hemos visto estas dos estrategias, que es el diálogo reflexivo y la interacción didáctica. Estas dos técnicas, hay otras más, pero yo me quedo con estas dos porque creo que son bastante básicas. Me quedo con estas dos. He estudiado otras más, pero yo me quedo con estas dos, me parece que son más simples y están más sistematizadas. Ya hemos visto estos dos tipos de estrategias. Hemos visto, para recapitular también, cuáles son los requisitos que nosotros necesitamos, que también se pueden deducir los momentos en los que nosotros podemos aplicar los diálogos reflexivos. Y además de eso, este punto de acá, que son los tres tipos de preguntas que nosotros podemos formular en nuestro proceso formativo. Esos son los temas que hemos visto y gracias, me dicen, gracias Carlita. Y bueno, quienes han estado en la sala, en el aula virtual, yo he tenido dificultades para subir algunos documentos. No, el sistema no me ha permitido. Ayer a esta hora yo estaba intentando subir el material, no lo he logrado. Voy a ver si terminando la sesión lo puedo terminar también. Les voy a crear esta actividad. Tenemos dos actividades evaluativas, el puente y hay un foro más que ya están participando, los dos son evaluativos. Y tenemos esta última actividad evaluativa, la anterior clase lo estábamos con Carla, que estaban también presentes. Yo les había solicitado que me puedan indicar, mostrar cuál ha sido el trabajo de planificación que ustedes hicieron en ese módulo, para ver si yo lo podía reutilizar en base a ese y trabajar nuestra actividad integrativa, ¿ya? Agradezco, me compartieron sus compañeros su matriz de planificación. Me pareció que es bastante precisa, me pareció completa, han logrado trabajar una actividad y he visto que la han disgregado. No me parece mal, me parece que ha sido bien precisa, bien concisa y lo básico que nosotros necesitamos. Yo les tengo esta actividad evaluativa, ya ya está colgado el espacio para que puedan subir, va a ser un documento en Word, les voy a también compartir una plantilla. La actividad evaluativa que nosotros tenemos final de 40 puntos es esta. Sí, de 40 puntos. Ya, a partir de todo lo avanzado sobre el tema de estrategias, que también les he subido algunos documentos de estrategia para una formación reflexiva, yo les pido que elaboren una propuesta de actividad docente
que incluye estrategias para la docencia reflexiva de un tema de su área profesional, un tema de su área. Pueden en este caso consultar volver a utilizar lo que abordaron en su módulo de planificación. He visto que han tomado alguna unidad temática y la han elaborado. Pueden ustedes emplear esa temática y necesito pero que elaboremos en base a estos elementos. Veamos los propósitos, las actividades, los recursos, tiempo y evaluación. Yo les voy a subir una plantilla para indicarles esta parte. ¿Dónde está? Yo les voy a subir esta plantilla. Ahora les voy a compartir la pantalla. ¿Dónde está? Aquí. Me falta subirla. Si me copian, amigos, esta es la plantilla que yo quiero que elaboremos. No es complicada. Hemos estado hablando en esta sesión de estos momentos del inicio, el desarrollo y la finalización, ¿no es cierto?, de las fases para una estrategia. Vamos a elaborar en esta plantilla una columna de propósito, una de actividades, una de los recursos, tiempo y alguna evaluación. En base a algún tema que han elaborado, por ejemplo, en el de planificación, creo que tengo aquí un ejemplo de Yossi. Tomen la temática que han usado, si quieren pueden cambiar, y vamos formulando algunas estrategias y pueden poner ustedes aquí las preguntas de cómo pueden abordar la temática y ponen las estrategias que pueden usar para invitar al tema del diálogo reflexivo con sus estudiantes, ¿no? Es suficiente que completen una sola vez. Acá hay un ejemplo, también se los puedo pasar. Por ejemplo, tenemos 3 momentos. Ya tengo en el momento del inicio, tengo la presentación de los propósitos, ¿no? La presentación de los propósitos son como las preguntas cortas que también yo puedo ir elaborando. En este caso, ¿cuál es el propósito de la presentación de los propósitos? Pues involucrar al estudiante en el proceso. ¿Qué actividades puedo hacer? Dar a conocer los propósitos e indicadores, ¿no? Dar una explicación dialogada. ¿Y qué recursos uso? Pues la planificación. Pueden usar planifiquen una clase, suficiente una clase, no es necesario planificar un semestre completo, solo planifiquemos una clase. He visto que su módulo de planificación solo hicieron de una actividad, suficiente que tomen esa y completemos este cuadrito de qué estrategias, incluso pueden poner aquí en las actividades la formulación de las preguntas que ustedes pueden usar para desarrollar esos elementos. Aquí tengo el segundo momento, que sería el desarrollo. Tengo aquí un ejemplo que dice, ¿no? La contrastación de los conocimientos previos con los nuevos conocimientos. ¿Qué propósito quiero yo con eso? Que los estudiantes avancen en sus propias construcciones o elaboración. En este caso, ¿de qué actividades puedo elaborar? Investigaciones bibliográficas, estrategias en grupo, audiovisuales, charlas de expertos o experimentación. A lo que ustedes aquí necesito también que ustedes integren a lo que han avanzado en sus módulos de estrategias y sus módulos de planificación. Entonces, es una integración de todo eso. Suficiente que elaboren solamente una celda. Suficiente que elaboren una celda, no es preciso que elaboren muy desarrollado. Es algo básico que les estoy pidiendo de cómo ustedes pueden, igual el ejemplo se los voy a subir para que lo puedan emplear. Y tengo otro más, que igual es lo mismo. Igual son momentos que nosotros podemos ir elaborando el contenido preciso que yo quiero desarrollar. Esto va a estar subido en la plataforma, la plantilla, y ustedes la descargan y la completan. La tengo por acá. ¿Dónde está?
¿Dónde está la...? Ok, ya lo tengo aquí. ¿Dónde está? Este es el aula que nosotros tenemos asignado para el módulo. Como ustedes saben, necesitamos ir contestando esta actividad del puente. Voy a enviar mensajes voy a subir cuál es el avance para que sepan si quizás llega o no llega a su actividad y tengan control de eso. Tenemos en el tema 2 el foro también de una reflexión que también es evaluativo. Está ahí la pregunta y también está el material subido, que es una pregunta básica que ustedes lo pueden contestar y ya están los colegas contestando aquí a la pregunta. Ahí están los aportes, es evaluativo. Luego de eso va a ingresar aquí esta tercera actividad. Voy a subir aquí yo este documento, esa plantilla, ustedes la descargan y la completan. Y también les voy a subir estos ejemplos que yo tengo y este último material. Hay un mensaje de chat. Voy a hacérselo un poco más simple, sí. Porque ya estoy viendo, ahora que leí la lectura, esto lo sé en otra actividad, ahora que leí una lectura, creo que va a estar muy complejo. Lo voy a hacer un poco más simple y le voy a subir la plantilla en esta sección, amigos, en la sección de tema 3, ahí les voy a subir la plantilla, va a estar más simple y los ejemplos también. Un ejemplo. Sí, les voy a subir los ejemplos, Miriam. Ya, los ejemplos que tengo. Por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Ejemplo. Yo creo que no, les voy a cambiar de plantilla, les voy a hacer esta más simple. Ya esta síntesis de los momentos. En la sesión de hoy día hemos visto que hay unas 3 fases cuando nosotros incorporamos este tipo de estrategias, ¿ya? Aquí está por colores, se lo puse por colores. Al inicio, por ejemplo, ustedes van a avanzar, no sé, las articulaciones de los huesos. ¿Qué es lo que hacemos al inicio nosotros cuando vamos a iniciar una sesión? Ya les ponía el ejemplo de Josie, ¿no? ¿Será que vamos a entrar directo a los contenidos? Pues lo básico que nosotros tenemos que hacer es primero presentar nuestros propósitos, ¿no? Presentar nuestros objetivos, presentar las temáticas que vamos a abordar, declarar cuáles son los propósitos. No les pongo competencias porque esto es más es como una sesión, no les quiero complicar poniéndole competencias, criterios, niveles, elementos de competencia. Honestamente no es mi objetivo eso, pero necesito que elaboremos mínimamente esta plantilla para poder consolidar un poco, no solamente los contenidos de la docencia reflexiva, ¿no? Sino también lo demás, que yo creo que tiene mucho para aportar. En la parte del inicio es suficiente que completen una actividad. ¿Ustedes cómo conectarían con sus estudiantes? Y aquí en la parte de las posibles actividades pueden poner esas preguntas que ustedes pueden formular a sus estudiantes. Aquí tenemos en el inicio 3 elementos: la presentación de los propósitos, la recuperación de los conocimientos y experiencias, ideas previas, y una actividad de motivación. Esos son unos 3 elementos que nosotros podemos elaborar siempre para iniciar nuestra sesión, nuestra clase con los estudiantes. Y aquí en las posibles actividades ustedes pueden poner las preguntas que pueden conectarse con los estudiantes. Así como hemos visto en el diálogo, con los ejemplos, igual pueden formular unas preguntas para poder ir enlazando a estos elementos. En la parte del desarrollo ya sería el asunto de la presentación de los contenidos. No es necesario que lo complejicen, ¿ya? En este caso nosotros pues presentamos aquí presentación de los contenidos y ustedes me ponen cuáles son estos contenidos que vayan a elaborar aquí en el desarrollo. Y en la parte de los propósitos pues ponen, ¿no? Que los estudiantes conozcan cuáles son las articulaciones del esqueleto, algo así. Y en las posibles actividades, qué estrategias en base a lo que hemos visto en la docencia reflexiva pueden usar
Y el diálogo de las preguntas. Aquí vamos a poner el tema de las preguntas. Las preguntas. Para personalizarlo un poco, diálogo de las preguntas. Entonces ustedes aquí ponen un diálogo. No es preciso que completen todos los datos. Para mí esto solamente es algo simple. No necesito que una gran sistematización de esto. Y al finalizar, una metacognición. Esto puede ser muy parecido a todos pueden tener lo mismo, porque como les dije al finalizar, necesitamos hacer ese análisis, esa reflexión de los aprendizajes que se hayan obtenido, ¿no? Igual pueden seguir este mismo esquema que está acá, en la columna. Este ejemplo se los voy a compartir, miren, se los voy a subir finalizando esta sesión, y se los voy a subir uno vacío, esta parte vacía, para que ustedes completen en base al tema que avanzaron en planificación. ¿Alguna duda? ¿Aló? Yo Eso lo sí, tenemos ¿te que escucho? completar para hasta el siguiente miércoles, doctora. Sí, hasta el siguiente miércoles tienen para completarlo, porque el jueves tienen clases, ¿no es cierto? Sí, el otro módulo. Sí, y me indicaron que más o menos les dan un plazo de 7 días, más o menos. Bueno, lo voy a subir ahorita termino la sesión y se los voy a subir de una vez para que tengan tiempo para trabajar, ¿no? Porque vienen carnavales y quizás algunos van a querer trabajar ya. Es simple, no se compliquen, voy a tratar de hacerlo más explicativo, ponerle algunas orientaciones. Escojan una temática, una unidad y veamos qué estrategias de la docencia reflexiva nosotros podemos usar para desarrollar esos conocimientos. Hagamos quizás un diálogo de preguntas que puedan cuestionarse, que puedan cuestionarse los estudiantes, que nosotros podamos hacer eso. Se los voy a hacer más simple, ¿ya? El primer cuadro lo voy a descartar. Me voy a quedar con el último que les acabo de indicar con los colores. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, doctora. Listo. ¿Tenemos alguna duda? Cualquier cosa, no sé, no estoy en el grupo de WhatsApp, pero me pueden escribir por correo electrónico, estaremos en contacto por el aula virtual. Voy a tratar de hacérselo un poco más, una guía de cómo pueda completar eso, porque ¿cuánto estamos en sala? Solo 18 personas, seguramente creo que somos más, ¿no? Por lo general, ¿cuántos nos conectamos en las clases? ¿Se acuerdan? Sé que somos más. Entonces voy a tratar de hacerle una guía un poco más, más clara para que ustedes lo puedan completar, porque sus compañeros no lo van a comprender. Sí, yo ahorita voy a hacer unos ajustes, Miriam, y ya lo voy a subir, si me permite la plataforma, porque ayer no he podido subir ningún documento, me falta completarle, pero apenas terminemos la sesión yo me voy a poner a hacer los ajustes y se lo voy a compartir. ¿Ya? Bueno, mis estimados, con esto estaríamos finalizando lo que son los avances teóricos de nuestro módulo. Una consulta en la plataforma ya está habilitada, mis agapitos. Sí, yo tengo entendido que está accesible. Hoy día, Agapito les he enviado un mensaje son 46 personas que yo tengo matriculadas en el aula virtual. Son 46 y he verificado que hay personas que no han entrado nunca al módulo. Ya no sé por qué, pero hoy día por si acaso les mandé un mensaje a todos los que estaban matriculados en el aula y o sea, una forma de que ustedes puedan confirmar que están matriculados, ¿no? Que están en la lista. Si a ustedes les llegó mi mensaje hoy en la mañana, significa que están ustedes inscritos están en el sistema, ¿no? Aunque ya yo sé que están, pero he visto personas que nunca han entrado al aula virtual.
Así que ingresen a Python. Voy a también tomarme mi tiempito antes del día lunes para pasarle a ustedes una lista de los trabajos de las evaluaciones que vamos sumando, pero que ustedes no tengan sorpresitas, ¿no? Y tomándolo como alerta, porque no, honestamente no quisiera entregar notas y que hayan algunas personas que estén perjudicadas, ¿no? Y llamándolos con anticipación. Gracias a ustedes, gracias por el acompañamiento, gracias por los aprendizajes. Yo he aprendido mucho de ustedes. Me parece una gran experiencia haciéndolo de esta modalidad virtual. Si bien hay limitaciones, y bueno, nosotros tenemos que seguir avanzando. Cualquier consejo que necesiten de parte mía, véanme como una amiga, véanme como una colega, como una amiga a la cual ustedes pueden acudir sin ningún compromiso. Tienen ahí mi número para contactarme, mi correo electrónico, lo voy a anotar acá. Mi correo electrónico, que igual me encuentran en el grupo. Ah, no, no estoy en el grupo, pero no sé por qué no me agregaron. Ahí está mi correo electrónico. Ah, en la presentación está. Está mi número, cualquier consulta, algún consejo que ustedes quizás necesiten, no duden en consultarme. Yo estoy abierta siempre a darles la mejor colaboración. Gracias por ese valioso tiempo que ustedes han demostrado en estos 3 meses, perdón, estas 3 clases. Les espera muchas cosas interesantes. Sigan fortaleciendo sus competencias, sigan mejorando, sigan explorando, sigan cuestionándose. Y bueno, ya solo les falta un módulo y ya estarían finalizando esta formación. Como miren, algo que quizás lo vean largo, ya están terminando. Y bueno, mis felicitaciones a cada uno de ustedes por ese gran esfuerzo, ¿no? que han hecho y ahora ya están muy cerca. Y bueno, yo también muy contenta de dar un pequeño aporte en ustedes, ¿no? Eso serían mis amigos. Carla Belén me dice que fueron unas clases muy productivas, gracias por su tiempo y bendición. Muchísimas gracias, que estén bien desde sus hogares, que estén bien, que se encuentren bien. Y bueno, Dios mediante, ustedes también estén dando docencia, estén cumpliendo ese sueño, ¿no? De dejar de marcar huella con sus estudiantes. Gracias, doctora, por sus aportes y por colaborarnos. Gracias, ¿no? A ustedes, gracias por ese tiempo, la paciencia. Y bueno, el mundo es pequeño, un día estamos aquí, no sabemos dónde nos vamos a encontrar luego. Y bueno, sigan adelante, ¿ya? Y luego nos vamos a estar encontrando en el aula virtual. Para cualquier consulta me escriben, cualquier duda, consulta, por favor, no duden en escribirme, que yo no me molesto. Gracias, Licen, por todo. Cualquier cosita le estaré preguntando. Sí, por favor, tómense la confianza de escribirme si hay que aclarar algo o hay algo extra que tengamos que hacer, por favor. Voy a tratar de mejorar en la guía y para que esté lo más claro posible, porque mi intención no es complicarles, ¿no? Gracias, Carla, gracias, Miriam, los estoy leyendo, gracias, Holly, gracias. Muchas gracias a ustedes, yo estoy agradecida con ustedes y con nuestra institución, ¿no? Con nuestra institución que nos está apoyando y está haciendo esfuerzos para que estos procesos se sigan dando, sigan viendo estos espacios para que nos estemos capacitando y actualizando profesionalmente, ¿no? Listo, entonces vamos a dejar de grabar, ¿no, Licen? ¿Usted deja de grabar, Licen, Mijail? Gracias, Josie. Sí, licenciada, yo lo termino de grabar.
Ok, listo. Bueno, hasta aquí ya hemos cumplido entonces. Yo ahorita me pongo mano en la computadora para ajustarle esas cositas y puedan consultar el documento en la plataforma. Que estén bien, que descansen, amigos. Descansen. Hasta luego, licenciada. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Miriam. Descansen un poquito. Ya se acerca viernes.